Ayer veíamos las cifras que presentaba la Oficina Nacional de Estadísticas, donde se refería a los sectores más afectados y al número de víctimas en mayor proporción en cada uno de los sectores en el Reino Unido, y se mencionaba entre ellos al sector del transporte. Hasta ahora se habla de 42 personas que han fallecido en este sector luego de dar positivo a la COVID-19. Ha sido este sector uno de los que ha tenido que seguir adelante trabajando como servicios esenciales para la comunidad. Tenemos en la línea a John Jaramillo. Él es conductor por más de 14 años para el servicio de buses aquí en Londres, además de en concreto en el área de Croydon. Muy buenas tardes, John. Gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes a toda esa linda audiencia y pues felicitaciones al gran trabajo que ustedes vienen haciendo a Express News para tenernos informados en nuestra lengua. John, ustedes son de esta proporción de la población que no puede seguir este alineamiento de quedarse en casa. Por el contrario, ustedes han tenido que seguir trabajando y han tenido que seguir prestando su servicio para ayudar a los trabajadores de la salud a que lleguen a sus hospitales y que puedan también continuar realizando su labor y su función tan esencial en este momento. ¿Cómo le ha cambiado a usted la vida estas últimas semanas en medio de estas medidas de confinamiento, del miedo a contraer el virus y de tener que salir todos los días a trabajar? Nosotros como seres humanos también que pues sentimos también miedo a ser contagiados y miedo pues a tener que pues, contraer esta enfermedad y, pues trágicamente tener que fallecer, dejando a nuestras familias al igual que todos. Pero nosotros hemos hecho el esfuerzo y estamos haciendo el gran esfuerzo, la gran mayoría de conductores de buses, para seguir prestando este servicio tan importante de movilidad, para que todo pues el personal esencial que necesite movilizarse a sus puestos de trabajo, como los supermercados, como los hospitales, como las limpiezas, sigan pues teniendo el medio para llegar a sus destinos de trabajo. Claro. ¿Cómo le ha cambiado la vida a usted, John? Usted tiene una familia, tiene su esposa, sus hijos, nietos. ¿De qué manera pues, se ha visto cambiado esa forma, esa normalidad en su hogar, especialmente porque su familia también puede estar expuesta al virus, ¿no? Sí, bueno, mi familia ha estado prácticamente, hemos estado en casa la mayor parte de mi familia, entonces pues nosotros la persona que ha seguido trabajando y que ha seguido saliendo, pues tomando las medidas del caso ha sido mi persona y dentro tanto del garaje como dentro del bus, pues yo también utilizo las medidas necesarias como la mascarilla y guantes para poder seguir adelante con esta pandemia. Yo creo que nos ha cambiado en el sector del transporte público a muchos que nos hemos dado cuenta que pues nosotros somos uno de los sectores también más vulnerables en esta pandemia y que pues lamentablemente pues no hemos recibido el apoyo que se necesitaba del gobierno para nosotros tener más protección en el lugar de trabajo. Claro, hemos visto que muchos de ustedes tienen que tener sus propios equipos de protección. ¿Han recibido, por ejemplo, mascarillas, tapabocas, visores, algún tipo de equipo que les permita protegerse? ¿Cuál ha sido esos mecanismos, esas medidas que ha implementado el medio de transporte, la compañía de transporte, para protegerlos a ustedes? Pues tengo que decirles que lamentablemente ni el gobierno, ni los garajes, ni las compañías para las que trabajamos, pues no nos han dado ningún apoyo en sentidos de una protección personal para los choferes y los conductores. No hemos tenido mascarillas, no hemos tenido guantes y lo que pues nos han ofrecido son unos desinfectantes para las manos que los tienen ahí en el garaje, pero que no es suficiente y nosotros, pues los choferes hemos tenido que hacer pues los gastos necesarios para nosotros mismos proveernos de esos servicios y poder nosotros mismos mantener nuestra salud intacta. Entonces, por ese sentido, pues es bastante lamentable el apoyo que se ha dado a todos los conductores y se refleja en la cantidad de muertos también que existen en el transporte público. Claro.
¿Qué opinión le merece usted a esta situación? Se habla de 42 personas en el sector que han fallecido entre conductores de autobuses y otros servicios, trenes y metro. Tenemos también, en el día de ayer salió a la luz esta historia tan dolorosa de una trabajadora también del servicio de trenes aquí en Londres, una trabajadora de la estación de Victoria, se llama Belly Mujinga, de 47 años, que falleció luego de haber sido contagiada por la COVID-19. Además, hay un incidente alrededor de toda esta situación. Aparentemente fue agredida por un ciudadano que se acercó a ella y luego de decirle que tenía el virus, pues le escupió el rostro y quizás debido a esta situación ella se contagió de la COVID-19. Ella incluso hizo la denuncia, explicó la situación por la que había pasado y no recibió ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades. Apenas ahora, luego de la denuncia que ha hecho oficialmente el esposo de Belly, pues ha salido a la luz pública este tema y se está comenzando a investigar. Incluso la Policía de Transporte de Londres dijo que no había tenido notificación de esta situación. ¿Cómo se sienten ustedes al ver digamos, esta realidad que están enfrentando algunos trabajadores? Ella incluso tenía una condición respiratoria previa que la sabía su empleador. Eh, ¿Cuál es la realidad de esta situación? Y ustedes se están exponiendo muchísimo al virus. ¿Qué pueden decir ustedes y cómo pueden hacer valer sus derechos ante los empleadores para que sus vidas también sean protegidas? Sí, pues es muy lamentable el caso de Belly. Sabemos que tenía 47 años y que era madre de una niña y que pues prácticamente pues estos casos de que nosotros nos encontramos expuestos a este tipo de situaciones con personas que pues desadaptadas, que vienen y tratan de hacer la vida imposible a las demás personas que estamos prestando un servicio a la comunidad en general, es muy lamentable y yo creo que pues nosotros nos solidarizamos con todas las personas que tienen este tipo de situaciones y también pues de mi parte mando mi más sentido pésame a todas las personas del transporte público y a todos en general de los que han fallecido. Yo creo que ese es uno de los aspectos que nosotros enfrentamos día a día por hacer nuestro trabajo y a los que estamos expuestos, pero no es el único, aparte de que pues nuestros empleadores tampoco no han tomado las medidas necesarias y no nos han consultado qué síntomas nosotros podemos tener para ver si podemos estar en la primera línea o no. Entonces, pues a ninguno de los choferes se nos ha dicho si tenemos alguna situación delicada de salud que pues nos pueda poner más en riesgo o no. Entonces, pues eso es muy lamentable por parte también de los empleadores. Y creo que de todas maneras, pues nosotros en los garajes tenemos al sindicato, a la union que nos representa y a través de ellos pues nosotros hacemos llegar noticias. Esperemos que pues todas las sugerencias que estamos dando al sindicato pues se tomen en cuenta para las próximas semanas y para los próximos meses que ya se viene abriendo el mercado laboral y se incrementa también pues el uso del transporte público para pues, que haya más protección para los conductores, porque actualmente ahorita hay una gran cantidad de conductores fuera del trabajo con situaciones de enfermedad y estamos trabajando apenas en un 40% de su capacidad. Entonces, si incrementan esto, pues nos van a poner más a riesgo porque la cantidad de personas van a aumentar mucho en el transporte público y hay que ver que pues las personas no tampoco toman las medidas necesarias como la protección de mascarillas dentro de un lugar cerrado que es el transporte público para protegerse ellos y también proteger a la demás comunidad que también utiliza el transporte público. Jones, ¿cómo se comporta en estos días? ¿Cómo ha sido el movimiento de pasajeros en la zona de Croydon donde tú trabajas? ¿Se ha visto un incremento? ¿Se ha mantenido más o menos igual? ¿Da posibilidad de ese distanciamiento? ¿Cómo va la situación en la ruta que tú recorres? Y sí, yo trabajo en el área de Croydon. Conduzco el bus 466. Es una de las rutas que pues tiene una gran cantidad de pasajeros, ya que conecta directamente con la estación de East Croydon Station y donde pues la estación es muy congestionada. Entonces, pues la cantidad de gente que espera el transporte público para movilizarse y hacer sus conexiones es muy grande, es muy grande. Entonces, pues ese es el temor que tenemos nosotros, pues los conductores, de que pues ahora que ya comienzan a relajar estas medidas de distanciamiento sobre el asunto del virus,
pues va a aumentar la cantidad, está aumentando la cantidad de usuarios pues se pone en riesgo a mucha más cantidad de gente, incluso pues a las personas que estamos detrás del volante. Claro. Jones, para finalizar, vamos a recordar a las personas esas instrucciones que se deben seguir para ingresar al autobús, por ejemplo, en el servicio que tú prestas. Vamos a recordarlo porque quizás algunas no reciben la información, no entienden inglés, no leen las instrucciones de manera apropiada. Vamos a orientarlos también para que nuestra comunidad pues comience a darse cuenta de esta situación o continúe reforzando esas medidas de seguridad y de prevención. Claro que sí. Pues una recomendación a los usuarios es de que nosotros pues no conocemos a las personas qué tipo de situación vulnerable de salud tenga cada una de ellas. Entonces nosotros, para protegernos nosotros mismos y proteger a las otras personas de la comunidad, lo más esencial es usar la mascarilla. En un lugar cerrado como el bus o el tren, lo más esencial es pues no contagiarnos ni contagiar a los demás. Eso es lo esencial. Usar mascarillas cuando utilizan el transporte público es la primera regla a cumplir. Usar guantes en lo posible para no contagiar, no topar lugares del bus y no contagiar tampoco a otras personas. Tener el distanciamiento social adecuado. Sabemos que el transporte público, por ejemplo, los buses de 2 pisos tienen capacidad para 72 personas. Y con la reducción o con los 2 metros de distancia que se está pidiendo, pues llegarían solamente a cubrir hasta 15, hasta máximo 20 personas por bus, no pueden entrar más. Entonces, si hay más, pues hay mucho más peligro de contagio. Lavarse las manos después de utilizar el servicio de transporte público y usar desinfectante es primordial también para no contagiarse ni contagiar a sus seres queridos. Utilizar la parte de atrás. Actualmente estamos utilizando la parte de atrás de las puertas para ingresar y salir de los buses. Entonces es muy importante que dejen salir a los pasajeros del bus primero con su debida distancia y de ahí ingresar a los buses. No es necesario topar o pagar ahora pues sabemos que pues todo el transporte de aquí de Londres es gratuito, entonces no es necesario pagar, pero eso tampoco que no necesita ser una razón para que se use el transporte público en mayoría, porque aquí estamos poniendo en peligro la salud de nosotros y de la comunidad entera. Entonces, pues, y no utilizar no utilizar la puerta del conductor y no acercarse al conductor a 2 metros de distancia para también proteger a la vida de las personas que estamos prestando el servicio, que pues es muy importante. Eso yo creo que son las reglas por cumplir, pero la utilización de la máscara es la más primordial en estas situaciones. Independientemente de lo que el gobierno diga, yo creo que como seres humanos nosotros debemos protegernos nosotros mismos y proteger al resto de las personas que están alrededor. Entonces el uso de la máscara es lo primordial. Bueno, muchísimas gracias, John, por dedicarnos tu tiempo en esta entrevista, en estas recomendaciones que son fundamentales para toda la comunidad. De verdad, te felicitamos por ese trabajo que has estado realizando, que has seguido como representante del sector de los servicios esenciales, no solamente los médicos, los de asistencia social, sino también los conductores se arriesgan y se exponen al virus para trasladar a las personas a sus lugares de destino. Así que le mandamos desde aquí, desde Express News, un abrazo muy grande y de verdad estamos muy orgullosos de toda nuestra comunidad que se está dedicando, está también jugando un rol fundamental en esta pandemia. Claro que sí. Para terminar, pues yo también mando un gran aplauso a todas las personas, a nuestra comunidad latinoamericana que ha sido una parte fundamental también pues en las primeras líneas de riesgo de esta pandemia y están ahí, estamos ahí, pues prácticamente haciendo nuestro trabajo para tratar de dar una normalidad y que pues las cosas pues vayan a mejor y poder seguir nuestra vida normal. Muchas gracias, Arelis, muchas gracias, Press News, y les felicito por tan excelente trabajo que llevan realizando, informando a toda la comunidad hispanohablante en el Reino Unido. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos visto cómo también nuestra comunidad está pues representando un rol importante en esta lucha contra la COVID-19. Este caso de John Jaramillo pues representa el de miles de latinoamericanos y de hispanos que están aquí en el Reino Unido luchando para salvar vidas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias en breve.